Bien, compañeros, voy a explicar en este video tutorial una cuarta opción que tenemos para verificar si una función es solución de una ecuación diferencial. Voy a seguir las notas que nos están dando la pauta, ¿no? para este trabajo, y seguramente ya revisaron algo que se conoce como el teorema de la función implícita, el cual pues es el que precisamente se presenta ahorita en su pantalla. ¿Qué es lo que nos dice este teorema de la función implícita? Bueno, pues prácticamente lo que nos está diciendo es que si tenemos una función f de xy igualada a 0, la cual es una función de dos variables, y si las derivadas parciales existen y son continuas, y ojo, voy a remarcar esta parte, existen y son continuas, entonces en esa situación, en ese caso, podremos decir que efectivamente la derivada total de esa expresión pues la podemos hacer equivalente a lo que nos están indicando acá, ¿no? a esta situación que aquí nos están señalando. ¿Sale? Y bueno, dirán ustedes, ¿eso qué relación tiene con ecuaciones diferenciales? Pues precisamente, como ya se han dado cuenta en los ejemplos que posiblemente han resuelto, o de los videos tutoriales previos, que tienen que ver con verificar que una función sea solución, todas las alternativas de solución que al momento han revisado y que estaremos trabajando en este curso introductorio son funciones de dos variables como están aquí. Entonces la parte importante de este teorema y la aplicación concreta se da precisamente en que si empezamos a hacer una manipulación algebraica de tal manera que de esta expresión que está aquí en el recuadro despejemos a dy sobre dx, el resultado que vamos a tener pues es este que está aquí, ¿no? El resultado al que vamos a llegar es a que si empiezo esa manipulación algebraica voy a obtener que dy sobre dx pues va a ser igual a menos la derivada parcial de esa función f con respecto a x sobre la derivada parcial de la función f, que es mi propuesta de solución respecto a la y, ¿no? O con notación de subíndice, como lo vimos en la sección correspondiente, f mayúscula subíndice x sobre f mayúscula subíndice y, afectadas por este signo menos que está aquí. Bien, a continuación entonces mostraré un ejemplo de cómo de manera más concreta este teorema nos ayuda precisamente en verificar si es o no una solución la función dada. Bien, un ejemplo sencillo con el cual pretendo ilustrar el uso del teorema de la función implícita para verificar si una función de dos variables es o no solución de una ecuación diferencial, es el que están viendo en pantalla, que es exactamente el mismo de uno de los videotutoriales previos, ¿no? Tenemos la ecuación diferencial dy sobre dx igual a menos x sobre y la propuesta de solución que nos daban en el videotutorial previo es x cuadrada más y cuadrada igual a 25, ¿no? Entonces pues uno pudiera preguntarse cómo es que vamos a obtener la solución para esa ecuación diferencial, y pues una manera de hacerlo sin duda es mediante el teorema que acabo de ilustrar, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? Bueno, pues inicialmente tendremos que ubicar cuál va a ser esa función f mayúscula, ¿no? Y para poder ubicar cuál va a ser esa función f mayúscula, pues a partir de la expresión, de la relación
de dos variables que nos están dando como posible solución, en lugar de hacer el despeje, por ejemplo, que el video tutorial previo nos decía, ¿no? Y despejar la y, o en lugar de derivar implícitamente con respecto a y, lo que vamos a hacer es declarar una función f mayúscula que va a estar compuesta precisamente por igualar la expresión a cero, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que hice fue pasar el 25 del lado izquierdo, de tal manera que toda esta expresión me quede igualada a cero, ¿no? Y entonces ahí estamos cumpliendo una de las primeras partes del teorema que hace un momento acabo de mencionar. Y en una segunda instancia, lo que nos va a interesar conocer pues son precisamente las derivadas parciales, ¿no? Y en ese sentido, pues esas derivadas parciales son de f mayúscula tanto respecto a x como respecto a y, las que ustedes están observando ahora en pantalla, ¿no? Lo pueden hacer sin mayor dificultad. Creo que es una operación relativamente simple, ya han hecho varios ejercicios de derivación parcial, entonces no creo que merezca algún otro comentario. Y observen cómo pues prácticamente una vez que hemos hecho eso, tenemos que verificar que se cumpla eso que subrayé en el teorema, y es ahí donde nuestro conocimiento pues acerca de la continuidad de funciones de dos variables es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que argumentar que ambas derivadas existan y que por ejemplo sean continuas. En este caso, los argumentos que pudiéramos dar es que esta función de dos variables pues me genera un plano, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo pueden graficar en GeoGebra y darse cuenta que es un plano, o incluso argumentar de una manera mucho más simple: esta es una función polinomial y ya sabemos que las funciones polinomiales pues siempre son continuas. Lo mismo, la misma argumentación para la otra derivada parcial. Entonces eso es lo que nos permite garantizar, no lo estoy desarrollando aquí, simplemente lo estoy evidenciando, pero ustedes ya tendrían elementos, ya tienen herramientas para poder justificar por qué ambas funciones son continuas, en este caso en todo R2, en todo el plano. Y una vez que tenemos este enunciado justificado de alguna manera, pues podemos continuar. Y entonces lo que me decía el teorema que dibujamos, bueno, que hace un momento estudiamos, es que podemos hacer la siguiente conclusión, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que la derivada de y con respecto a x pues va a ser igual a menos la parcial de f con respecto a x sobre la parcial de f con respecto a y. Eso es lo que me dice el teorema de la función implícita. Bien, pero vayamos un poquito más allá. La derivada de f con respecto a x, aquí la tenemos. La derivada de f con respecto a y, aquí la tenemos. Y entonces podemos decir que eso va a ser igual a esto que voy a escribir acá, ¿no? Menos 2x sobre menos 2 sobre 2y. Este signo menos es muy importante que vean que viene del teorema. No lo estoy colocando, no es porque alguna de las derivadas lo tenga, ¿no? Este es un menos que viene del teorema. Obviamente que si alguna de las derivadas tuviera algún signo menos, tendríamos que llevar a cabo la regla de los signos que sabemos pues desde la secundaria, ¿no? Y esto finalmente pues ¿a qué va a ser igual, compañeros? Pues ¿a qué va a ser igual? Si hago la operación correspondiente, pues me va a dar precisamente menos x sobre y. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es recuperar la expresión de la derivada inicial de y sobre dx, y a la hora de recuperarla por medio de este procedimiento algebraico,
pues verifico de esta manera, usando derivadas parciales, usando conceptos de continuidad, de funciones en R2, verifico que efectivamente la expresión que me están proponiendo como alternativa de solución realmente lo sea, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos con esto 4 posibles técnicas para darnos cuenta que una función es solución de una ecuación diferencial.